¿Qué hacer cuando tu empresa tiene una crisis comunicacional? Descúbrelo en este sexto episodio de Aprende Algo Nuevo en el podcast CCP-UCP, con el docente, comunicador y experto en reputación corporativa, José Salazar. Prepárate, la sesión va a empezar. Imagine por un momento que usted es la persona encargada de gestionar los recursos humanos de su empresa. Son las 7 de la mañana y se apresta a tomar desayuno cuando de pronto recibe una llamada de un periodista de RPP solicitando un comentario porque un trabajador de su empresa para la cual usted trabaja ha denunciado vía sus redes sociales discriminación de un alto ejecutivo de la misma empresa. El post ya tiene mucha interacción en las redes sociales. Ya saben ustedes que hoy día la mayoría de crisis se origina en las redes sociales. Entonces tiene usted esta situación. ¿Cuáles son las 3 acciones que tomaría de inmediato? ¿Qué le respondería el reportero que insiste en su pregunta? ¿Qué mensaje utilizaría como primer paso? Teniendo en cuenta que la crisis digital se agudiza cuando no se responde. El silencio es el mayor enemigo, no solamente en este tipo de crisis, sino en general en todas las crisis. Está claro que hoy día sufrir una crisis de reputación supone un riesgo muy alto para las organizaciones, cualquiera de ellas. Puede ser pública, privada, pequeña, mediana, grande. Las crisis no hacen diferencia. Por ello, es de suma importancia que aprendamos no solo a prevenir una crisis, sino a gestionarla adecuadamente para que no dañe gravemente a nuestra marca, nuestra imagen y en general nuestra reputación. El objetivo de este curso que tendré el gran gusto de dictar es que juntos podamos identificar qué es una crisis, cómo reaccionar y enfrentarla, aprender la mejor manera de preparar a la organización y a sus equipos internos, además de comprender la importancia de la prevención y de mapear adecuadamente los riesgos de nuestra propia organización. Esto es algo que usualmente no se hace. Es decir, las empresas no toman un tiempo para identificar cuáles son estas vulnerabilidades que podrían ocasionarle una crisis severa. Y finalmente tampoco se entiende el rol que tiene un comité de crisis y en general de los voceros. A los voceros, por ejemplo, no se les prepara adecuadamente en tiempo de paz, ¿no? Cuando hay tranquilidad. Y por tanto, llegada la crisis, muchas veces las personas que tienen que dar la cara por la empresa, las personas que tienen que emitir mensajes, no están preparadas. Pero creo que lo más difícil en una crisis es saber si realmente estamos frente a una o sencillamente se trata de una mala noticia de algún cliente, un consumidor, un usuario que de repente escribió un post en alguna de las redes sociales criticando nuestra actuación. Y a veces no tomamos la decisión correcta, el momento correcto. Antiguamente las organizaciones tenían un gran tiempo para poder responder cualquier crítica que se originaba en los medios de comunicación impresos, en la radio, en la televisión. Es decir, la noticia tomaba tiempo, ¿no?, en llegar a los lectores, a los oyentes, a los televidentes. Hoy día es cuestión de segundos para que una crisis mal gestionada, que no haya sido detectada a tiempo, se convierta en una muy severa que pueda afectar la imagen de la empresa. Por tanto, uno de los grandes retos que tiene la empresa es atacar las crisis en lo que se conoce como la fase temprana. Sería mejor poder evitarla a través de una preparación en prevención, lo que les decía al comienzo. Es decir, prevenir los riesgos. Primero identificarlos y luego crear planes de comunicación para cada uno de estos riesgos identificados. De modo que preparamos a nuestra organización, a nuestros voceros, al comité de crisis, para actuar de inmediato cuando la crisis llega. Pero aún si nos hemos preparado y tenemos una crisis ya en potencia, lo primero que tenemos que hacer es atacarla rápidamente en la fase temprana, antes de que esta comience a escalar, ¿no? Porque cuando escala, lamentablemente ya es mucho más complicado,
¿no? Las críticas suben y se genera una situación de incertidumbre, de pánico al interior de nuestras propias organizaciones. Entonces, tenemos que estar preparados. Ese sería el primer mensaje. Habiendo dicho esto, es importante que también entendamos que hoy día el contexto mundial, no solamente en el Perú, en general, el contexto mundial, la situación que estamos viviendo es muy complicada. Hay temas que están haciendo que hoy día las organizaciones enfrenten una crisis con mayor prontitud. Por ejemplo, el tema del fortalecimiento de la sociedad civil. Hoy día el usuario, el consumidor, ¿no? Está mucho más empoderado y está dispuesto a criticar a una empresa, a una marca, cuando siente que ésta no le da el servicio adecuado. Pero además del usuario, del consumidor, el propio colaborador de una empresa también está dispuesto a criticar a su propia empresa cuando siente que ésta no le da los valores, no le da un ambiente de cultura adecuado. Y además, con las nuevas generaciones que no están dispuestas a quedarse en una compañía por tanto tiempo, como quizás era en mi generación, donde tú entrabas a trabajar y querías quedarte ahí 20, 30 años, hoy día el colaborador está dispuesto a moverse rápidamente. Y antes de moverse, lo que hace es lanzar alguna crítica a través de las redes sociales nuevamente sobre el mal comportamiento de una organización en cualquiera de los temas, en mala gobernanza, en temas de medio ambiente, en temas de cultura, etcétera, etcétera. Adicionalmente, hay una mayor preocupación por la transparencia. Hoy día a las empresas se les exige, ¿no?, que se comuniquen adecuadamente con todos sus grupos de interés, que comuniquen qué proyectos están organizando, cómo están produciendo, no solamente qué es lo que producen, qué servicios brindan, sino cómo es que lo están haciendo. Por tanto, hay una mayor demanda para que las empresas trabajen con valores, con actitudes, ¿no? Y finalmente vivimos en un mundo de desconfianza. Basta ver todas las encuestas que genera Edelman todos los años para ver que la población no cree en las empresas, no cree en los CEOs, no cree ni siquiera en las ONG, en los medios de comunicación. Por tanto, las empresas tienen que moverse en este sistema que se conoce como un entorno VUCA. ¿Qué es el entorno VUCA? Es una situación que las empresas enfrentan donde si hay algo que sobresale es la volatilidad, es la incertidumbre, la complejidad, la ambigüedad. ¿Qué más complejo e incierto y volátil además que el propio coronavirus, ¿no? Esta pandemia que nos ha golpeado durante 2 años y para la cual muchas organizaciones, incluso hasta el propio Estado, digamos, no estuvo preparada para asumir y enfrentar con éxito esta crisis. Lo que hay que recordar es que hoy día todas las empresas, absolutamente todas, de cualquier tamaño, orden, por condición y situación presente, van a verse afectadas en algún momento por alguna crisis que va a afectar su imagen, su reputación, su credibilidad y sobre todo sus resultados financieros. Por tanto, no queda otra que estar preparados. Aquí la clave es la prevención, porque estos temas nuevos de hoy día de discriminación, de corrupción, incluso mala atención a un usuario, la desvinculación apropiada de los trabajadores, el acoso sexual, los conflictos laborales, los fake news. Los fake news comienzan a hacer o a generar, muchos problemas a las organizaciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nuevamente poder identificar las vulnerabilidades, pero luego prepararnos, ¿no? Porque las crisis son de varios tipos. Hay crisis políticas, hay crisis ambientales, hay crisis humanas, económicas, sociales y las reputacionales que son originadas por algunos de los temas que les mencioné anteriormente. Muchas veces ni siquiera sabemos si estamos frente a una crisis o no. No sabemos incluso definir exactamente qué cosa es una crisis, ¿no? Podemos tomar muchos ejemplos, digamos, para poder definir acertadamente si estamos frente a una crisis o no, pero lo que hay que considerar específicamente es que estamos en crisis cuando, por ejemplo, se afecta la vida de las personas, de nuestros trabajadores o de nuestros clientes.
si hay una muerte, si hay heridos, esto definitivamente no se califica como una crisis. ¿Por qué? Porque las crisis son estos eventos imprevistos, ¿no?, fuera de control, que suelen afectar las operaciones de cualquier organización, ¿no? Afectan el día a día, los objetivos incluso, impactan internamente a los colaboradores y claro, hay un gasto también ahí dentro de esta situación que muchas veces no están previstos, ¿no? Entonces, uno de los primeros, digamos, retos que tenemos es poder identificar exactamente cuándo estamos frente a una crisis. Y luego que ya la identificamos, que ya sabemos que tenemos a una crisis en camino, la pregunta siguiente es ¿qué hacer? No, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque créanme que una crisis lo primero que nos hace a todos es darnos mucho pánico y mucha incertidumbre. El embate interno, sobre todo, es muy alto, ¿no? Y no tenemos la capacidad muchas veces de detener este escalamiento simplemente porque perdemos el control, ¿no? Y algunas veces incluso sentimos una sensación de persecución, de crítica negativa, de como que no nos quieren, ¿no? Entonces nos enfocamos muchas veces en el muy corto plazo y odiamos las estrategias a largo plazo. Cuando uno está frente a una crisis, por supuesto que tiene que atender el corto plazo, tienes que saber cómo responder ante tu grupo de interés afectados, el trabajador, la familia, cómo responder, por ejemplo, a las empresas supervisoras, fiscalizadoras, autoridades locales, al alcalde, eventualmente también a un ministro, si es que eres una empresa, por ejemplo, que depende, ¿no? O eres supervisada por el Ministerio de Trabajo, Energía y Minas. Entonces tienes que tener un plan de comunicación. Y esta es la clave, digamos, del éxito de cualquier gestión de crisis, el plan de comunicación. Es decir, ¿cuáles son las medidas iniciales? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque una vez que tú identificas la crisis, la calificas como tal, tienes que luego saber cómo gestiona la crisis, ¿no? Y mucha de la gestión pasa por resolver los problemas que te van a ir apareciendo, ¿no? Incluso la gestión con los medios de comunicación, porque te van a comenzar a llamar. Por tanto, ¿qué respondes? ¿No? Vas a decir la típica frase sin comentarios, que tanto odiamos los periodistas, o puedes decirle, sí, gracias por la llamada, en efecto estamos con este problema, lo estamos resolviendo y esperemos que en los próximos minutos, las próximas horas, tengamos una versión inicial, ¿no? Es decir, tenemos que saber cómo responder en los primeros impactos de la crisis. Entonces hay como reglas de oro, digamos, durante una crisis, ¿no? Y es todo lo que discutiremos en la clase, ¿no? Algunas las menciono aquí, como es, ya lo dije, responder rápidamente, con transparencia, no mentir, absolutamente no mentir. Está prohibido en una crisis mentir, decir medias verdades, definir a quién comunicamos inicialmente, no olvidarnos del tema de la empatía, porque una crisis genera impactos en las personas, en la infraestructura, pero claro, nos preocupan más las personas. Entonces, ¿cómo nos estamos comunicando con la población afectada? Es decir, con los empleados, con los familiares, con otro grupo. Termino este podcast recordando una frase que a los que nos gusta el tema de crisis siempre mencionamos. Es de Warren Buffett, que es un empresario americano, pero también un filántropo. Él nos decía, toma 20 años construir la reputación y solo 5 minutos para arruinarla. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este 6º episodio de Aprende Algo Nuevo en el podcast CCPUCP. Recuerda que puedes inscribirte en los cursos y talleres del Centro Cultural PUCP en www.centroculturalpucp.com.